Y ahora, para seguir con ese tema del crecimiento, ¿cómo creció Pablo? Hemos tenido varios domingos hablando de cómo creció Pablo. Y esta sería la segunda parte del mensaje del domingo pasado, que era principios para vivir ¿en qué? En tensión. En tensión. Y sería principios para vivir en tensión, la segunda parte, pero ahora haciendo énfasis en que las más grandes victorias en la vida de un cristiano se experimentan en el corazón, en la conciencia, en la mente. Y yo creo que en la vida de cualquier persona también. Porque lo que es nuestra vida depende de lo que tengamos dentro, de lo que haya en nuestro corazón, de lo que haya en nuestra conciencia, de lo que haya en nuestro espíritu. Entonces vamos a leer un pasaje de la Biblia bien interesante que yo creo, estoy casi seguro de que muchos de los que estamos aquí nos vamos a identificar. Está en Romanos, el capítulo 7, Romanos capítulo 7, y comienzo a leer en el versículo 18. Romanos 7, comienzo a leer el versículo 18 y voy a continuar hasta llegar al capítulo 8, el versículo 2. Ustedes van a notar lo interesante que es estos versículos. Una vez más, yo creo que no me equivoco al decir que nos identificamos con Pablo. Romanos 7, comienzo a leer el versículo 18, que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, sus versiones dicen en mi carne, no habita nada bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es Pablo quien está hablando, el apóstol. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y el gran apóstol Pablo dice: soy un pobre miserable, o miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y aquí comienza a bajar, como decimos, la moña, ¿no? Aquí comienza a bajar la cosa. Porque dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pero sigo 2 versículos más. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Escucharon bien, ¿verdad? La lectura. Pablo aquí está siendo muy sincero. Pablo está describiendo esa lucha que a lo mejor por fuera nadie la ve. O sea, de pronto él así, como floto, ¿no? Como es ese video, que lo que está tratando es de ejemplificar lo que pasa adentro. Pero
no es un asunto de pelear simplemente contra lo malo, contra lo que no quiere, sino que Pablo está reflejando algo interno. Y puede pasar en nuestra vida. Podemos tener tensiones, problemas, angustias, podemos tener conflictos, y a lo mejor nadie cree que tengamos esos conflictos, pero lo estamos viviendo adentro, allí en la mente, en la conciencia. Eso es una realidad. A veces para tomar una decisión, nosotros peleamos un poquito hasta con nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que de verdad debemos hacer? Ahora, hay una verdad en todo esto, y se refleja en Pablo y en nosotros también, es que si una persona tiene a Cristo en el corazón, tienen a Cristo en el corazón, ¿verdad? Si una persona tiene a Cristo en el corazón, eso lo hace ser ciudadano del reino de los cielos. O sea, nosotros tenemos una partida de nacimiento que dice que nuestro Padre es Dios, que pertenecemos a ese reino que Jesucristo vino a instaurar. Pertenecemos a Dios. Pero hay otra realidad, es que esa vida cristiana, eso que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, lo vivimos en la tierra. Lo vivimos en un mundo de contradicciones, en un mundo de pecado, en un mundo de egoísmo, en un mundo donde impera el orgullo, en un mundo donde las cosas no están bien. Puede haber muchas cosas buenas, pero las cosas que no están bien pesan mucho. Nuestro tesoro puede estar en el cielo, pero nuestros pies caminan en la tierra. Y sentimos toda esa tensión de vivir y todo lo que está aún pasando. Ahora, eso trae una tensión normal, porque nosotros como cristianos sabemos lo que dice la Biblia. A veces no es un asunto de no saberlo, pero puede haber una tensión entre los valores que dice la Biblia y los valores sociales. Hay una cosa que pasa en la ciudad, es que la ciudad tiene dos aspectos que pueden distraer la vida de un cristiano. Uno, hay oscuridad. La oscuridad está representada por todo lo que es malo. Díganme cuántas cosas son malas: droga, violencia, asesinato, inseguridad. Y eso en un sentido nos asusta, nos pone temerosos en algún momento. Pero hay luces también que pueden distraernos de una vida apegada a Jesucristo, o sea, como discípulo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el teatro no es malo, ¿verdad que no? La música, los conciertos de cualquier estilo no son malos. El deporte no es malo. Pero si en algún momento eso llega a ocupar el lugar de Jesucristo en nuestras vidas, entonces eso es una luz que no nos está alumbrando mucho. O sea, si eso nos distrae de ser discípulos de Jesucristo, entonces algo está fallando, no en ellos, sino en nosotros. Entonces va a haber una tensión entre los valores de la Biblia y los valores sociales. Eso es lo que dice Pablo en un sentido. No es que Pablo sea, de lunes a sábado mataba a 15 personas y el domingo iba a predicar. No es que consumía de lunes a sábado y se emborrachaba y el domingo entonces no predicaba. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está hablando es del drama que está adentro, que lo lleva a él a decir que cosas que él no quiere hacer las hace, pero que él sabe que eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, y lo que él quiere hacer de corazón a veces tiene problemas para hacerlo. Pablo quiere enseñar algo, pero él está planteando la realidad también. Lo que puede pasar en la vida del cristiano es que en algún momento ese problema, esa necesidad, esa tensión que está viviendo, lo lleve a la derrota. Y aquí es donde está así el grave problema. Que de pronto tiene una situación y bueno, ¿y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y qué pasa que Dios no arregla las cosas? Si Dios me ama, ¿por qué estoy en esta situación? Entonces, definitivamente, de pronto lo que dice, ya no soy más cristiano, ya no quiero ir más a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, esto no me ha conducido a nada. Entiendo que no lo ha hecho de verdad. Pero he oído pocos que de pronto pelean con el trabajo.
que de pronto dicen ese trabajo, yo debería estar ganando 10.000 bolívares y lo que estoy ganando es 7.500. Bueno, entonces sí, ¿no? Entonces no voy a seguir trabajando más. No, casi siempre dicen, no, me gustaría 10, pero 7.500 está bueno. O sea, parece que en las cosas vitales de la existencia, de la relación con Dios, es cuando se toman decisiones que llevan a la derrota. Aún las personas que están, por ejemplo, en las drogas, muchos de ellos quisieran salir. Y de verdad ellos pueden decir, es que yo no quiero hacer esto, pero hay una adicción, siempre tienen que repetirlo, el cuerpo, la dependencia psíquica también los lleva a aquello. Pero lo que nos está enseñando Pablo con la experiencia es que las mejores y más grandes victorias del cristiano son en el corazón. O sea, no podemos estar orando, Señor, cambia a mis padres, cambia a mis hermanos, cambia al esposo, cambia a la esposa, cambia a los profesores, o sea, cambia a todo el mundo, y nunca oramos, transforma mi vida. El asunto está en qué hacemos nosotros para cambiar la realidad que está atenta. Porque esa realidad, esa tensión que vivimos como cristianos, como dice Pablo, eso nos pertenece, eso no es de más nadie, no es culpa de otras personas. Las otras personas rendirán cuenta a Dios. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros somos responsables de nuestros problemas, de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros fracasos, de haber permitido que otra persona nos haya ofendido y que eso en el día de hoy sea un problema para nosotros. Eso ahora nos pertenece. O sea, no podemos decir que cuando se muera la otra persona yo seré feliz. No funciona de esa manera, sino que estamos haciendo nosotros con nosotros mismos. Así que yo quiero plantearle unos 5 aspectos en esta segunda parte de vivir en tensión o principios para vivir en tensión. El primer principio, y recuerden que van a tener el bosquejo completo de esto. El primer principio es este: en la vida del cristiano existe una nueva vida en Cristo y una naturaleza pecaminosa. ¿Oyeron bien? En la vida del cristiano existe la nueva vida en Cristo, pero también dice que existe una naturaleza pecaminosa. Esta es una verdad que tenemos que saber. Pablo lo está diciendo. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo sé que en mí, él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. O sea, todavía en nosotros hay una inclinación a hacer lo que no está bien. Pablo lo reconoce, yo sé. Querer ocultar esa verdad, porque no podemos hacer del cristianismo ni de Jesucristo un amuleto que se lo ponemos a todos los demás y eso es lo que nos va a proteger. En mí, adentro, habita esa naturaleza. Y él dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y él se ve impotente para dirigir su vida aún hacia lo bueno. Pero esto es interesante lo que él quiere decir allí. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Lo que nosotros tenemos que saber como una verdad es que el que tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna, tiene salvación. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene el Espíritu Santo. Por muy mal que alguno se sienta, por muy problemático que crea que es la vida, si algún día dijo, Cristo entra en mi corazón y fue de verdad, ese día comenzó a ser un hijo de Dios. Amén. Esa es la verdad. Se puede sentir enfermo, te puedes sentir con ansiedad, te puedes sentir con cualquier complejo, pero eres un hijo de Dios. O sea, para ser un hijo de Dios no hay que sentirse bien. Uno aceptó a Cristo y se siente mal, uno es un hijo de Dios. La perfección en el cielo, en la tierra no. Pero la otra gran verdad es que teniendo todavía nuestra vida aquí en la tierra, está la carne o la naturaleza pecaminosa que busca
desagradar a Dios. Saber esto nos conviene, nos hace quitar un poquito de orgullo de nuestras vidas. Nos hace que la vida no dependa tanto de nosotros, sino del Señor, ¿verdad? Pero vamos a vivir la vida mientras no lleguemos al cielo. Vamos a vivir la vida en esa tensión, porque eso está presente en nuestra vida. Ahora, uno dice, estás viendo, por eso es que, ahora no me preocupo. Ahora cuando haga cualquier cosa mala, yo sé que esa es la naturaleza pecaminosa. No, ahí está la tensión. Saber que lo que somos en Cristo es una gran verdad, pero saber que todavía luchamos con la naturaleza pecaminosa. Y quiero decirles que eso es bueno. ¿Me oyeron bien? Eso es bueno. Una prueba de que el cristiano es cristiano de verdad es porque le duele hacer lo que no está bien. Si no fuese así, entonces haríamos igualmente cosas buenas y cosas malas y sería lo mismo. Pero a un cristiano le duele cuando algo no está bien. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso? Ahí está Cristo en el corazón, luego algo pesa que no está bien. El segundo principio es el siguiente. La nueva vida en Cristo se relaciona con el orden de Dios. Fíjense que yo siempre voy a decir las dos cosas, ¿verdad? La nueva vida en Cristo se relaciona con el orden de Dios. Y la naturaleza pecaminosa se relaciona con el desorden del alma. Hay que ser consciente de esto. La nueva vida en Cristo tiene que ver con el orden de Dios, con lo que Dios quiere, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero la naturaleza pecaminosa no nos las dio Dios. Eso es un desorden del alma, desorden de la mente, de la voluntad, de las emociones. No están en equilibrio, no están como Dios quiere. Esa es otra cosa que hay que ser consciente. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, porque en lo íntimo de mi ser, y a mí me llamó la atención esta palabra. Pablo no dice, ahora no soy buen cristiano, ahora sí soy buen cristiano, ahora no soy, ahora sí soy. Él dice, soy cristiano en medio de toda esta situación. Pero él dice, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. O sea, Pablo nos lleva aquí en zozobra, ¿no? De pronto nos eleva y de pronto se cae otra vez, y de pronto se eleva y de pronto se cae. Por eso él dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Fíjense, la naturaleza pecaminosa, lo que ha producido en nuestra vida y produce es lo incorrecto. El ser dirigido solamente por nuestra mente, por nuestra voluntad, por nuestras emociones. A veces lo que nos ha traído, además de algunas cosas buenas, es pesado, dolor, complejo, frustración en algún sentido. Porque pensamos que algo es bueno y no lo es. Creemos que estamos en buen camino y no estamos en el mejor camino. O sea, creemos que tomamos una buena decisión y no es la mejor decisión. Pero el asunto de todo esto es apartados del Señor, separados del Señor. Pero cuando vinimos a Jesucristo, Él nos da esa nueva naturaleza y Él comienza a ordenar nuestra vida lo que es incorrecto. Cuando Cristo es no solamente el Salvador, sino el Señor de nuestra vida, ordena. O sea, no nos hace robots, no nos hace marionetas, sino lo que hace es adecuar nuestra mente, sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, para que nosotros podamos pensar mejor, decidir mejor, sentir mejor, ser conscientes. O sea, el Señor no anula la personalidad, la va perfeccionando. Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va ¿a qué? A perfeccionar. Entonces, Pablo está hablando de esa realidad. Si hay algo que no está bien en su vida, eso no le pertenece a Dios. Eso es la carne. Eso es algo que no viene de Dios. Pero si algo funciona bien en su vida, es gracias a Dios. Lo que tenemos que escoger es qué cosa vamos a alimentar más. Si nuestra relación con Dios o ese aspecto
de la carne. El tercer principio es este: la nueva vida en Cristo y la naturaleza pecaminosa pueden causar crisis. ¿Les parece que esto es razonable? La nueva vida en Cristo y la naturaleza pecaminosa pueden causar crisis, o sea, pueden chocar. ¿No han sentido ese choque en su vida? En algún momento, en su mente, en su corazón, ¿no? Y creo que duele más, ¿verdad, Joel, que choquecito ahí, ¿verdad? O sea, choque en la conciencia, choque en la mente, choque en el corazón. Algo no está bien. Pero escuchen, porque no ha terminado el principio. La nueva vida en Cristo y la naturaleza pecaminosa pueden causar crisis por tu propia culpa. ¿Oyeron bien eso? O sea, ¿quién es responsable por esa lucha en nuestra vida? Mis padres. Eso me lo dijo el psicólogo. Porque eso causó un trauma en mi vida infantil que ahora me tiene viviendo de esta manera. Puede ser que eso incide, pero ¿cuál es la solución? Que mi papá y mi mamá que hagan, que paguen, me depositen 20 millones en el banco para decir los perdono. ¿Entienden lo que yo quiero decir? O sea, ¿quién ahora es responsable de eso que se siente? ¿Por causa de quién chocó en mi vida la naturaleza que Dios me dio con la naturaleza pecaminosa, con la carne? Es nuestra propia responsabilidad. O sea, habrá una persona tan fuerte que pueda meterse en el corazón y revolvernos la vida allí. Nos revolvió con las circunstancias, pero nosotros hemos permitido que eso pase allí en nuestra vida. Pablo dice, y en esto hay que ser honesto, y Pablo es honesto y dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, él no está diciendo, oh, yo soy inconsciente de eso. Pero él dice, he dejado que el pecado entre allí. Que eso que no está bien domine mi corazón. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pero lo interesante de todo esto es que él siempre quiere hacer el bien. Yo quiero, y reconozco que a veces no puedo. Yo quiero, y a veces no me sale, pero nunca deja de querer. Ese es lo interesante aquí de esta palabra de Pablo. Entonces él dice, cuando quiero hacer el bien, me acompaña entonces el mal. Hay que ser honesto. Si hay una crisis en nuestra vida, entre lo que está bien, lo que hemos aceptado que es correcto, que viene de Dios, que esa es la palabra de Dios, pero luego nosotros tenemos crisis en obedecerla, en hacer las cosas correctamente, los responsables somos nosotros mismos. Que hemos hecho que a Dios desagrade, que hemos dejado de hacer que a Dios le agrade, somos nosotros responsables de aquello. Hay que ser honestos, y Pablo es honesto en ese sentido, porque la naturaleza pecaminosa se nutre. No va a salir ahí. La naturaleza pecaminosa se nutre de nuestras decisiones viscerales. ¿Estará bien dicho eso, hermano? O sea, impulsos que salen de lo que yo siento en el momento, de lo que a mí me parece en el momento. Y como yo soy maduro, así es la gente que es infiel ahora. Ahora la gente no es infiel, eso era antes. Ahora no, la gente no es infiel, las parejas no son infieles. Ahora son maduras. Ahora son relaciones de madurez. O sea, no es infiel porque yo amo a mi esposa, no es infiel porque se ame a la esposa. Entonces la relación que hubo sexual con esa otra persona fue de madurez, no es porque lo amo, sino porque convinimos en hacer el acto. Entonces eso no es infidelidad. Y también puede ser en la vida cristiana. El Señor sabe que yo lo amo a Él, que lo que estoy haciendo no es ningún pecado. Además yo tampoco se lo voy a decir a nadie. Entonces esto no es pecado, esto no está afectando a nadie. Si no afecta a nadie, podemos decir varias cosas, pero la carne, la naturaleza
pecaminosa se nutre de esas decisiones viscerales, de ver, de oír, de tocar, de hacer lo que no está bien por el impulso. Entonces no lo llamamos pecado, sino que, ay, me equivoqué. O, ay, bueno, pero fue sin querer. O sea, no era mi intención. Caí, pero bueno. Esas decisiones viscerales. En cambio, la nueva vida en Cristo se nutre de la relación con Dios. A eso es lo que apela Pablo. Porque Pablo está diciendo, yo sé que voy a vivir esa tensión. Pero ¿a quién estoy alimentando más? ¿A la naturaleza pecaminosa, a la carne, con esas decisiones viscerales? ¿O estoy alimentando mi relación con Dios? Si nosotros alimentamos la relación con Dios, esa crisis, aunque aparece, no va a ser la crisis que va a derrotar nuestra vida, sino que va a aparecer, es para enseñarnos a aferrarnos, a pegarnos más de Dios, a orar más delante del Señor, o sea, a aferrarnos más a Dios. Me parece que a veces si no hay un poquito de problema, parece que no hay un incentivo para seguir adelante. O sea, Dios permite algunas cosas en nuestra vida para que aprendamos a aferrarnos más a Él. Ayer estaba hablando con una familia que está pasando por una situación bien difícil, de injusticia, porque ellos tienen un terreno bastante grande y de pronto apareció ahí una compañía para hacer trabajos en ese lugar. Entonces supuestamente le iban a pagar o le pagaron. La idea es que le están destrozando todo el terreno que era de su producción y ahora dicen que le pagaron todo. Y me estaban diciendo, pastor, díganos algo. Y lo que vino a mi mente fue la historia de José. Cuando José, recuerdan, el de Egipto, ¿no? Lo tenía todo y de pronto sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Y es como para que él dijera, están viendo, ¿para qué ser buen hijo? ¿Para qué ser buen cristiano? Si cuando uno lo es, le pasa esta injusticia. Pero estando allá, hay un detalle, es que dice que Dios estaba siempre con José. Y José siempre quería era agradar a Dios. Y lo ponen como mayordomo, pero lo ponen como jefe de todos los demás. O sea que él dijo, bueno, no estoy tan mal. Pero en el momento en que él estaba al frente de todo, cae en una trampa de acoso, le montan una trampa en la cual él no cae. El acoso sexual de la esposa del amo, del jefe. Pero él no quiere caer porque él dice, yo quiero honrar a mi jefe, pero yo también quiero orar a Dios, no voy a caer en eso. ¿Y qué pasó cuando fue fiel a Dios? Lo ponen preso. Están viendo que no vale la pena ser cristiano, que cuando uno ora más y cuando uno lee la Biblia y cuando uno se quiere consagrar es cuando más problemas tiene. ¿Verdad que eso a veces es una lógica? Pero ¿qué hizo José? Tengo que ser fiel a Dios. Y fiel a Dios y estaba cayendo, fiel a Dios y estaba cayendo desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista humano. Y está en la cárcel. Cuando está en la cárcel, lo nombran jefe de los prisioneros. O sea, el plan evangélico. Entonces, cuando está allí, revela sueños a dos personas que pudieran ayudarlo. Pero el que puede ayudarlo sale de la cárcel y se olvida de José. O sea, cualquiera dice, no, yo tiro la toalla aquí, hasta aquí llego. Me hubiera quedado como mayordomo, allá cometiendo esa falta y hasta ahorita fuera mayordomo. Pero Dios los estaba preparando en esa crisis. La idea es que Él estaba alimentando no la parte del complejo, de la frustración, de la injusticia, sino de su relación con Dios. Y ya sabemos qué pasó. Él fue mandado a llamar porque nadie podía revelarle a Faraón la interpretación de un sueño. Y cuando lo llaman, le dicen a José, tú eres el que interpreta sueños. Y José, que ya tiene un carácter formado en toda esa prueba, en esa crisis, le dice, yo no. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Y después de revelar el sueño y hasta atreverse a dar un plan para lo que va a pasar en Egipto entre la abundancia y el hambre,
lo nombran primer ministro. No lo nombran faraón porque faraón estaba ahí. Pero era el hombre más encumbrado, administrativamente hablando, de todo ese lugar. Uno dice, si él no hubiera superado la crisis, si él hubiera caído, se muere el mayordomo. A lo mejor lo ponen preso con razón y le quitan la cabeza por adúltero. Pero él fue fiel a Dios, porque esa crisis lo estaba llevando a lo que Dios quería. Por eso es nuestra responsabilidad si esa crisis la superamos o no, porque somos culpables de esa crisis, pero también somos responsables de salir de ella. El siguiente principio: la nueva vida en Cristo es lo que Dios quiere que vivas. Repito esto, la nueva vida en Cristo, eso es lo que Dios quiere que vivas. Pero la naturaleza pecaminosa, o sea, en la carne, es lo que Dios no quiere. Hay que conocer esa realidad. Pablo dice, miserable hombre de mí. Por eso les digo, los que creen en la prosperidad, en la superfe, en la declaración positiva, yo no sé cómo ven a Pablo aquí, porque Pablo está declarando, miserable hombre de mí. Claro, él lo está haciendo también de una manera dramática, como dijimos esta mañana, para hacer ver algo. Pero él está exclamando desde el punto de vista de lo humano, de lo que no agrada a Dios. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y en el 8.1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos o para los que están en Cristo Jesús. Hay una realidad. Lo que a Dios le agrada es lo que nos dio. ¿Qué nos dio? Nueva vida en Cristo. Pregunto, ¿tienen a Cristo en su corazón? ¿Sí o no? Sí. Entonces Cristo vive allí, tiene una nueva naturaleza. La nueva naturaleza que ustedes tienen es la presencia de Jesucristo en la vida. Pero además de eso hay que reconocer que esa naturaleza pecaminosa, eso que se llama carne, es algo que a Dios no le agrada. Está allí, pero a Dios no le agrada. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprender a rechazar la naturaleza pecaminosa, la carne. O sea, la vida cristiana, cuando hablamos de sabiduría, consiste en saber decir sí a lo que hay que decir sí y saber decir no a lo que hay que decir no. ¿Es difícil esta enseñanza? Pregunto, ¿es difícil esta enseñanza? Decir sí a lo que hay que decir sí, decir no a lo que hay que decir no. ¿Verdad que es fácil? O sea, es fácil decirlo, es fácil enseñarlo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría, porque nosotros hasta sabemos, sí, ya yo sé, hay que decirle sí, pero hay cosas que hay que decirle no, que me cuestan. Hay cosas bonitas, hay cosas buenas, hay cosas que en el momento, oye, pero saberlo es obligarnos en obediencia a Dios a decirle sí, voy a decirle esto, sí, o sea, sí le digo a la oración, sí le digo a la consagración, sí le digo a la obediencia de la palabra de Dios, sí le digo lo que viene de Dios, y no, aunque se vea bonito, aunque huela bien, aunque parezca excelente aquello, pero al final el no va a ser una bendición para mi vida. Entonces hay que aprender a rechazar lo que no está bien, pero también hay que aprender a agradar a Dios. Hay que aprender a agradar a Dios. Cuando se ama a una persona, al esposo, a la esposa, va a llegar un momento en que uno puede parecer un bobo. ¿No es así, Dina? Pero yo echando broma digo eso, ¿no? Yo me sacrifico por ustedes. Le digo a las hijas, oh mira, soy bobo porque te compré este regalito. Claro, yo sé que no soy bobo, soy inteligente. Pero cuando uno quiere agradar a Dios, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Te agrada una vida que se porte bien, que tome las mejores decisiones, que siga adelante, que ore, que le diga no a lo que no te agrada, que le diga sí a lo que viene de ti?
Entonces, ¿qué hace Dios con ese agrado? Nos lo devuelve en inspiración. Eso es lo que significa bienaventurado. Eso quiere decir, eres feliz. Y como a mí me agrada, entonces yo te voy a dar fuerzas para que sigas haciendo aquello. Y el último principio. La nueva vida en Cristo debe desarrollarse alimentada por el Espíritu Santo. Porque solos no podemos. Ya hemos dicho eso. O sea, no podemos controlar, no tenemos control sobre aquello que nos ha dado el Señor. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Para no luchar solos. La nueva vida en Cristo entonces debe desarrollarse alimentada por el Espíritu Santo para debilitar la naturaleza pecaminosa. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a vivir la nueva vida en Cristo, y en la medida que eso se fortalece, se va debilitando lo que es contrario a Dios. Pablo está hablando allí muy dramáticamente, pero después va a mostrar otra realidad, y es cuando él dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque él dice, con la mente yo me someto a la ley de Dios. Fíjense que es una decisión. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es una realidad. Pero él tomó la decisión de someterse a Dios. Pero luego dice, por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu, que es el Espíritu Santo de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, aquellos descubrimientos. Esa carne que produce esa ley del pecado y de la muerte es algo que ya está derrotado. ¿Entendieron bien? O sea, que lo que está tratando de ganar nuestra vida es algo que ya está derrotado por Jesucristo. Y es lo que Pablo entonces lanza ahora como una gran verdad. Por medio de Jesucristo, lo que está diciendo es: la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya Él me libró. Si caigo otra vez, no es por el Espíritu Santo, es por mi responsabilidad. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para no caer en el lado del que ya perdió, sino estar del lado del que ya ganó en la cruz del Calvario. Entonces, esa naturaleza pecaminosa tiene que ir muriendo cada día. Préndanle una velita a la ley del pecado y la muerte todos los días. Como es, háganle la cruz. Estás muerto. O sea, no queremos vivir al lado del muerto, sino irlo desalojando de nuestras vidas. Lo que sí hay que desarrollar es la nueva vida en Cristo. Esa vida que se desarrolla en oración, en lectura de la Biblia, en confesar delante del Señor, en obedecer a Dios, en estar cada día apegado, ser lleno de ese Espíritu Santo. Fortalece esa parte espiritual y lo demás va a caer. La pregunta sería: ¿queremos vivir esa victoria en nuestra vida? Les pregunto, ¿de verdad los que están aquí, los que estamos aquí, seremos capaces de decirle a Dios: Dios, yo quiero vivir en victoria? Les pregunto, ¿quieren vivir en victoria? ¿Quieren conocer cada día victorias en la conciencia, en la mente, en el corazón? Lo que hay que reconocer es que ya estamos al lado del lado de la victoria. No estamos del lado de la derrota. El problema es cuando sentimos la tensión entre uno y el otro. Pero Dios quiere usarnos. Y Dios quiere probarnos que nosotros podemos ser mejores de lo que somos. Que nosotros podemos alcanzar cosas que no hemos alcanzado hasta el día de hoy. Y ser usados por el Señor en situaciones que ni nos imaginamos que Dios podía usar. Vamos a orar. Y yo voy a pedirle que cada uno incline su cabeza y tome su decisión delante del Señor. En este lugar estamos en la misma presencia de Dios, aún en medio de la naturaleza, el ruido de los carros,
de las personas que pasan, pero estamos en la presencia del Señor. Y cada uno de ustedes puede orar, hacer su oración, basado en lo que oyeron. Señor, reconozco que a mí a veces en mí la lucha a veces es fuerte. Reconozco que no quiero sentir lo que a veces siento, no quiero pensar lo que a veces pienso, no quiero hacer lo que a veces he hecho. He tomado decisiones que son incorrectas. Pero Señor, este es el tiempo. Así que voy a ponerme de acuerdo contigo. Así que lo que no está bien, Dios lo ponga en tus manos. Confieso, eso no está bien. Eso es pecado. Pero Señor, me propongo alimentar mi espíritu, mi vida, con lo correcto. Aunque me parezca que es difícil, quiero hacerlo, Señor. Quiero experimentar esa victoria de la cruz en mi vida, en mi conciencia, en mi ser, para seguir adelante. No te pido, Dios, que quites los problemas y que me alejes de las tensiones. Lo que te pido es que me enseñes a caminar en medio de ellos en victoria, hasta llegar al punto de saber cuál es la bendición grande que tú me tienes en medio de todo. Señor Dios, muchas gracias. Y recibe la oración de cada uno de los que estamos aquí y la entrega de nuestras vidas. Tú conoces cada persona, el drama y la situación que cada uno tiene. Toca cada corazón para que este mensaje se vuelva carne, se vuelva ese alimento que necesita nuestras vidas. Y para ti sea la honra y la gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.